Historias de Melk, la historia a grosso modo. Saludos, ciudadanos. Hoy tenemos una historia impresionante. Una historia que sin ella nuestra sociedad no sería la misma. Tenemos una historia bañada en sangre, en terror y en violencia, pero también en esperanza, en justicia y en libertad. Hoy veremos caer una monarquía y nacer una república. Sed bienvenidos al París del siglo XVIII, al París de las desigualdades, al París de la pobreza y del hambre. Sed bienvenidos a la Revolución Francesa. Coged el paraguas, que hoy lloverá sangre. Comenzaremos explicando la delicadísima situación de Francia en este final del siglo XVIII. La cosa está muy complicada. El Estado está arruinado. Francia ha crecido desproporcionadamente en este último siglo. En apenas 80 años ha pasado de 20 millones de habitantes a 27. Es el país más grande y poblado de Europa, con la excepción de Rusia. Se ha metido en la guerra de la independencia de Estados Unidos, ayudando a los rebeldes americanos para debilitar a su eterna enemiga Inglaterra. Esta guerra se le ha comido una cantidad ingente de recursos. Si a esto le sumas que las cosechas están siendo muy malas, no tienes con qué alimentar al pueblo. La gente se está muriendo de hambre y están habiendo asaltos a panaderías, molinos. Los precios de la comida están disparados. Y la corona y sus cortesanos precisamente no es que estén dando ejemplo. Ellos están en sus fiestas suntuosas y viviendo la vida loca en Versalles, el palacio más monumental de Europa. Pero el Estado necesita dinero y las arcas están vacías. Al pueblo ya se le ha exprimido bastante. Al rey solo le queda pedirle dinero a los únicos que no pagan impuestos: la nobleza y la iglesia. Ay, amigos, ninguno de ellos pensó en lo que estaban a punto de provocar. ¿Y por qué la nobleza y el clero no pagan impuestos? Pues en la Francia pre-revolucionaria tenía un sistema estamental, aparte de ser una monarquía absoluta. El país se dividía en 3 estamentos o estados. El primer estado era el clero, el segundo la nobleza y el tercero el resto. Y el único que pagaba impuestos era el tercer estado, el resto. Y por encima de todos estaba el rey, el padre de la patria. Como decía Luis XIV, el Estado soy yo, pero Luis XVI no es su tatarabuelo, ni tiene su carisma, ni su inteligencia. Mientras que a Luis XIV nadie le tosía, él fue el creador del absolutismo. Mientras uno era el rey sol, del otro se hacían chistes sobre su impotencia. En el campo, que es donde vive la mayoría de los franceses, aún existe la servidumbre. Es decir, los campesinos están atados a la tierra de su señor, no pueden irse sin su permiso. Le han de pagar por todo. Si tienen una propiedad y la venden, tienen que pagar al señor. Tienen la obligación de usar el molino y el horno del señor. Si heredas una tierra, tienes que pagar al señor. Por trabajar en sus tierras, tienes que pagar al señor. Sin olvidar que la justicia la impartía el señor. Más te valía que no le cayeras mal. Súmale que la Iglesia Católica tenían que darle el diezmo, o sea, el 10% de la cosecha. El campesinado se regía como en la Edad Media, pero ya estamos casi en el siglo XIX y las ideas de la Ilustración ya estaban arraigando, tanto en las ciudades como en el campo. Los filósofos ilustrados como Voltaire, Rousseau, Descartes abogaban por el laicismo, la libertad de expresión, la igualdad. Ahora, antes de meternos en harina, vamos a conocer a la familia real, empezando por el monarca Luis XVI. Nacido en Versalles en 1754, se convertirá en rey en 1774 con 20 años, cuando muera su abuelo Luis XV, ya que su padre y en teoría futuro rey murió de tuberculosis con 36 años. No era un chico muy espabilado y era muy influenciable. Cambiaba de opinión según el consejero que le hablara. Él era de disfrutar la vida, ir de caza, bailes, banquetes. A él lo que le gustaba era la vida de palacio. Cuando tenía 14 años lo casaron con la archiduquesa María Antonieta de Austria. Austria era un imperio rival de Francia y enemigo histórico. Los casaron para limar asperezas y futuras alianzas. María Antonieta era lo contrario a Luis XVI, muy inteligente y, según las crónicas de la época, bellísima. Pero María Antonieta no gustaba en Versalles. En palacio no solo vivía la familia real,
Había toda una corte de condes, duques y todo tipo de chupópteros. María llegó muy joven a Versalles, con solo 13 años. Era una chica que lo había tenido todo en la vida. Era la hija del emperador austriaco. Era la niña de sus ojos. En la corte francesa la consideraban una extranjera. No se adaptaba, rebelde, y que no cumplía con los requisitos para ser una buena reina de Francia. Y al pueblo tampoco le gustaba. Lo primero que era austriaca, y por ahí ya empezamos mal. También era derrochadora. Incluso le llegaron a apodar Madame Déficit, y no empatizaba con el pueblo llano. Y el pueblo del rey tampoco tenía una gran opinión. Lo consideraban un pusilánime y que la reina hacía con él lo que quería. La pareja tardó 7 años en concebir un hijo, algo que la plebe no entendía. Más tarde se supo lo que en realidad pasaba. Era que Luis tenía fimosis y le dolía una barbaridad tener relaciones sexuales. Al final lo operaron y tuvieron 4 hijos. Bueno, ahora que ya conocemos a una parte de los protagonistas, volvamos a la historia. Luis XVI convocó a la Asamblea de Notables en 1787, donde se reunió con la nobleza y la Iglesia, para lo que hablábamos antes. Los 2 estamentos le dicen que no, que ellos no tienen por qué pagar impuestos, y que para hacer algo así debería convocar a los Estados Generales. En los Estados Generales se convocaba a los 3 estados. Era un órgano consultivo. Es muy importante recordar esto, consultivo. Vamos, que el rey no tenía por qué hacer caso de lo que se dijera allí. Esto era todo un órdago por parte de los 2 estados, porque ni al rey, ni a la nobleza, ni al clero les convenía tener enfrente al tercer estado, ya que sabían perfectamente que éste les estaría recriminando todo tipo de injusticias. Cuando se convocaban los estados generales, que ya hacía más de 150 años que no se reunían, el pueblo tenía derecho a enviar cartas, explicando qué cosas tenían que mejorar, ideas, sugerencias, etc. Esto se llamaba el cuaderno de quejas. Ya os he contado cómo estaba el patio. Imaginad la cara del rey mientras le van leyendo las cartas, poniendo a parir su gestión delante de toda la asamblea reunida. Pues pese a todo, Luis aceptó el órdago. Una mala decisión. Ya estamos en junio de 1789. En Versalles se ha comenzado a celebrar los Estados Generales. Imaginad una especie de Congreso de los Diputados, donde en un lado de la sala está el clero, con unos 300 representantes, en el otro la nobleza con un número similar, y en el otro la plebe con unos 600, y el rey presidiendo la ceremonia. Los temas a tratar se votaban. ¿Cada representante un voto? No. Cada estamento un voto. ¿Qué significa esto? Que el clero y la nobleza tumbaban todas las proposiciones del tercer estado, que representaba más del 95% de la población. Esto cada vez indignaba más a los representantes del tercer estado. El mundo ya necesitaba un cambio. La mayoría del tercer estado eran comerciantes, médicos, notarios, abogados, gente que pertenecía a la generación de la Ilustración, y veían que esto no podía seguir así. Hacía solo 6 años de la independencia de Estados Unidos, donde la burguesía se había emancipado del yugo de la corona. Otro mundo era posible. A Luis XVI no le está gustando el cariz que están cogiendo los acontecimientos. Ha invitado a los niños a la mesa de los grandes, y así se lo agradecen. Ordena cerrar las salas donde se reúne el tercer estado. Pero los diputados no se amedrentan. Encuentran una sala donde los nobles de Versalles jugaban a pelota, en una especie de pabellón deportivo. Y allí realizarán el juramento del juego de pelota. Prometen que no abandonarán la sala hasta que no tengan una constitución para el Reino de Francia. Y se constituyen como Asamblea Nacional. Muchos historiadores consideran que es aquí donde empieza la Revolución Francesa. Realmente este es un paso muy valiente. Ellos no sabían qué les podría ocurrir. Los podrían pasar a cuchillo. Estaban rompiendo con el poder establecido. Era una puerta a la nada. Invitan a los miembros de los otros 2 estados a que se unan a ellos, cosa que la gran mayoría de ellos no hace. Luis XVI acaba aceptando a la asamblea a regañadientes. Mientras en París, todo el mundo está pendiente de lo que ocurre en Versalles, que más o menos está a unos 20 kilómetros de distancia. Saben que están viviendo un momento histórico. Pero Luis empieza a hacer cosas raras. El 12 de julio destituye al ministro Necker, que es el más querido por el pueblo,
y empieza a acumular tropas en las afueras de París y de Versalles. La Asamblea le pide que retire las tropas, pero él se niega, aduciendo que las mandó llamar para evitar tumultos. Estas tropas en gran parte son extranjeras, y eso la ciudadanía lo entiende como que tendrían menos reparos a la hora de cargar contra ellos. La sensación que da es que el rey quiere aplastar esta incipiente revolución. Ante todo esto, la noche del 13, la masa enfurecida se dirige a los puestos de peaje donde se guardaban toda la documentación de las entradas y salidas de la ciudad, y los queman. Después asaltan un monasterio para coger la comida almacenada. ¿Qué necesitan para defenderse de las tropas del rey? Armas. Así que se encaminan a la residencia de los inválidos, donde vivían veteranos que ya no estaban listos para combatir, y allí encontrarán 30.000 mosquetes. Ya no hay vuelta atrás, es matar o morir. En los inválidos no encontrarán resistencia, ya que los soldados que la guardan son franceses y probablemente están imbuidos por el espíritu revolucionario. Ya tienen armas, pero no tienen pólvora. ¿Y dónde hay? Sí, amigos, en la Bastilla. ¿Pero qué es la Bastilla? Pues es una fortaleza medieval que en este momento es una prisión, en pleno centro de París, semiabandonada con apenas 7 prisioneros, pero con una guarnición armada. Pero es que la Bastilla es más que eso, es un símbolo del poder real sobre sus súbditos, con los cañones apuntando a la ciudad, recordándoles siempre quién es el que manda. El día 14 de julio a las 10 de la mañana llegan a la explanada de la Bastilla y piden la entrega de las armas y la munición, a lo que el marqués de Launay, perdonad si no lo pronuncio bien, alcaide de la prisión, se niega. Empezarán los combates y los asaltantes tendrán más de 100 bajas. A las 5 de la tarde, el alcaide rendirá la plaza con una única condición: que no les pase nada a los soldados que custodiaban la Bastilla. Esto se cumplirá a medias. A la mayoría de los soldados no les pasará nada, pero los extranjeros no se librarán. Por cierto, cuando vayáis a París no busquéis la Bastilla, porque los revolucionarios de ella no dejaron ni una piedra. La turba llevará al marqués hacia el ayuntamiento de París para ser juzgado por un tribunal popular improvisado. Pero no llegará. Morirá asesinado por el camino. Le cortarán la cabeza y la clavarán en una pica. Esto se convertirá en costumbre en la Francia revolucionaria. Al llegar al ayuntamiento le harán lo mismo al alcalde y pasearán las cabezas por toda la ciudad. Esta masa de gente monta un gobierno nuevo. Este gobierno se llamará la Comuna de París, y mientras en la Asamblea Nacional Constituyente domina la burguesía, podríamos decir gente más política, la Comuna está dirigida por elementos bastante más extremistas del pueblo llano, los llamados sans-culottes. La llama de la revolución empieza a prender por todo el país, a medida que las noticias se difunden. Nuevos ayuntamientos que solo reconocen a la Asamblea se crean en todas las ciudades y pueblos, y en el campo empezará lo que se conoció como el Gran Miedo. El Gran Miedo, el que sentía la nobleza. Campesinos y jornaleros atacarán las casas de los nobles, también abadías y monasterios, para destruir todos los contratos, papeles, deudas, impuestos, para acabar de facto con el régimen feudal. Ante todo esto, muchas familias nobiliarias huirán del país hacia los países vecinos. Estos nobles cobrarán mucha importancia en el futuro. Se les conocerá como los émigrés. En París se creará la Guardia Nacional, una especie de milicia popular, para mantener el orden en la ciudad, que estará al mando del marqués de Lafayette, un noble miembro de la Asamblea Nacional que siempre se mostró a favor del Tercer Estado, veterano de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. La Guardia Nacional se distinguía por llevar una escarapela roja y azul, los colores de París. Más tarde se le pondrá el blanco de los Borbones, y mira por dónde ya tenemos la bandera francesa. Mientras ocurría todo este terremoto político, el rey va aguantando como puede. Cada día que pasa es un poquito más débil. Pensad que estamos en una monarquía y aún a nadie se le ha ocurrido que Francia deba ser una república. Esto llegará más tarde. En agosto, la Asamblea Nacional Constituyente, os doy el nombre completo porque va a cambiar de nombre unas cuantas veces. Se llama Constituyente porque estaba pensada para sacar una constitución, por lo tanto era un gobierno provisional. Como decía en agosto, abolirá por ley el feudalismo y sacará la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, un texto que cambiará la historia para siempre. La declaración dice, entre otras cosas:
derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad religiosa, derecho a la propiedad, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la educación, libertad, igualdad y fraternidad. Algo que es tan obvio para nosotros pero que no existía en el mundo en ese momento. Ya pasados casi 3 meses de la toma de la Bastilla, el 5 de octubre, grupos de mujeres se reúnen en los mercados para protestar por el alto precio del pan y la escasez de este. Tened en cuenta que el pan era el 80% de la dieta en Francia. Acuerdan ir a Versalles a ver al rey. Miles de mujeres se dirigen al palacio, y al no dejarlas entrar, se enfrentarán con la Guardia Real y los matarán, cortándole la cabeza y poniéndolas en picas. Entrarán en los aposentos de María Antonieta y destrozarán la habitación, y porque no estaba ella allí, algo que si no también la habrían matado. La reina se había refugiado en las habitaciones del rey. Al final tendrá que intervenir Lafayette para calmar los ánimos. Las mujeres obligan a la familia real y a la asamblea a trasladarse a París, para que vean de primera mano cómo es la vida de verdad, no en una zona privilegiada y sin contacto con la plebe. Esto también era un toque de atención para la asamblea, como diciendo, ojo cómo lo hacéis, que estáis aquí por nosotros. En el traslado a París, mientras los reyes viajan en la carroza real, las mujeres irán paseando las cabezas de los guardias por delante de su vista. Imaginad el pánico que debían sentir. Un secuestro en toda regla. Los reyes se alojarán en el Palacio de las Tullerías, en pleno centro de París, mientras que los miembros de la asamblea se empiezan a juntar por afinidades políticas e ideológicas. Se dividirán en varias tendencias. Los girondinos, los jacobinos, los cordeleros. Estos nombres ya nos empiezan a sonar más. Ya en 1790 se suprimen las órdenes religiosas y también se promulga la subordinación del clero al Estado. Esto significa que los sacerdotes deben dejar de tener obediencia con el Papa de Roma y jurar una constitución civil, la del clero. No todos los sacerdotes lo aceptan, y estos serán conocidos como los curas refractarios. Esta imposición por parte del gobierno revolucionario no sentará bien en algunas zonas rurales, tremendamente conservadoras, como la Vendée. Mientras, en el extranjero, los emigrés comienzan a reclutar tropas para formar un ejército contrarrevolucionario. En junio de 1791, la familia real, con un plan concebido por el amante de la reina, el conde sueco Hans Axel de Fersen, intentarán salir de Francia huyendo en dirección Bélgica, que en ese momento pertenecía a Austria, con la intención de dirigir a los ejércitos contrarrevolucionarios. La familia real será detenida en Varennes, cerca de la frontera belga, y los trasladan de nuevo a París. El pueblo de París observa en silencio cómo viajan escoltados por la Guardia Nacional. Ya se empiezan a oír gritos de república. La asamblea perdona a Luis XVI, dando a entender que no se había fugado, sino que había sido raptado, algo que nadie se creía. Por contra, le obligan a firmar la Constitución de 1791, donde se decreta que Francia es una monarquía constitucional. Luis está gastando todos sus comodines. En esta Constitución el rey tiene poder de veto sobre las decisiones que tome la asamblea legislativa. Ahora ya no se llama constituyente, ha cambiado el nombre, ahora es la Asamblea Legislativa. Esta asamblea se dividía así. A la derecha de la presidencia estaban los girondinos y grupos afines que representaban a la alta burguesía. A la izquierda estaban los jacobinos y los cordeleros, representando a las clases bajas. En este grupo encontraréis nombres como Robespierre, Danton, Marat, y de ahí viene de ser de izquierdas o derechas. Pues el rey comienza a vetar los decretos que imponían la pena de muerte para los emigrés, los que van en contra de la Iglesia. Su Majestad está boicoteando a la asamblea constantemente. Se está quedando ya sin amigos. El resto de monarquías europeas empiezan a mover ficha. No vaya a ser que pase lo mismo. Austria y Prusia amenazan con una intervención si al rey no se le restituye en sus capacidades previas a la revolución. La asamblea directamente le declara la guerra a Austria. Al rey no le desagrada la idea. A ver si con suerte la revolución pierde y volvemos al antiguo régimen. Recordar que María Antonieta es la hermana del emperador de Austria. Al principio la guerra no le va bien a los ejércitos de la revolución. La asamblea pretende movilizar a la Guardia Nacional de otras ciudades para defender París. ¿Y qué hace el rey? Lo veta. La geografía de Francia es problemática en caso de una invasión extranjera. París está demasiado al norte. En caso de ir mal las cosas, siempre van a contrarreloj para que no caiga la capital.
les volverá a pasar en la guerra franco-prusiana de 1870, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. En fin, el 20 de junio de 1792 había una marcha de sans-culottes hacia las Tullerías para pedir a la Asamblea y al rey que retire los vetos. Incluso le pondrán un gorro frigio, que es un símbolo de la revolución. Es parecido a la barretina catalana. Y un borracho le hará beber vino de un vaso. Es que ya no se lo toma en serio a nadie. En vista de que la guerra no va bien, la Asamblea publicó el Manifiesto de la Patria en Peligro. Aquí la Asamblea pedía a la población que se armase y se defendiera, porque la revolución caería si ganaban los extranjeros. Pues desoyendo el veto del rey comienzan a llegar a París voluntarios de toda Francia. Entre ellos llegan un grupo de Marsella cantando una canción que pasará a ser un himno de la revolución, la Marsellesa. El duque de Brunswick, general del ejército prusiano que ya se encontraba cerca de París, publicó un manifiesto que decía que si algo le ocurría a la familia real, París ardería hasta los cimientos y Francia se convertiría en un gran cementerio. Este manifiesto pretendía infundir el miedo en la población y derrotar así a la revolución desde dentro, pero lo que consiguió fue todo lo contrario, se radicalizó aún más de lo que ya estaba. Como se dice vulgarmente, de perdidos al río. Ahora preparaos, que la revolución va cuesta abajo y sin frenos. El 10 de agosto, una gran masa de sans-culottes, dirigidos por los jacobinos, asaltan las Tullerías, pero no como en junio, que iban pacíficamente. Ahora van armados hasta los dientes. También toman el ayuntamiento de París y forman la comuna insurreccional. Y en los enfrentamientos de las Tullerías masacran a la Guardia Suiza del rey, mientras la familia real se refugia con la Asamblea, que los consigue proteger. Esa misma mañana, la Asamblea destituye al rey y encarcelan a la familia real en la prisión del Temple. Pero como hablábamos antes, la guerra no va bien, y a la Guardia Nacional la integran dentro del ejército. Eso significa que las ciudades se quedan sin fuerzas del orden, algo que los sans-culottes aprovecharán para justiciar a todos los presos políticos que se encuentran en las prisiones. Solo en París mataron a unos 1.400 presos, la mayoría nobles y curas refractarios. Incluso asesinaron a la princesa de Lamballe, que era la mejor amiga de María Antonieta. La despedazaron y pasearon su cuerpo delante de las ventanas donde estaba la antigua reina. Hay varias razones de por qué los sans-culottes hicieron estas masacres. Los sans-culottes eran lo más radical dentro de la revolución, y como no había nadie para evitarlo, se tomaron la justicia por su mano. Una razón más era las más que posibles represalias de estos presos en caso de que el ejército prusiano llegara a París y los liberara. Pero eso no pasará, ya que contra todo pronóstico las fuerzas francesas empiezan a ganar batallas. La Asamblea deja de existir, ahora es la Convención. Sí, cambian de nombre cada 2 por 3. El 22 de septiembre se declara la Primera República Francesa. 1792 está siendo movidito, ¿no? Pues esperad a 1793. En la Asamblea se debate qué hacer con el rey. Una facción opta por exiliarlo, mientras que otra pide su cabeza, literalmente. Al final se hará una votación, que ganará la opción de ejecutarlo aunque solo por un voto. El 21 de enero, el ciudadano Luis Capeto es llevado al cadalso, donde le espera la guillotina. Quiere dar un último discurso, pero los tambores impiden que se le escuche. Solo unos días después de la muerte de Luis XVI, Francia declarará la guerra a España, Inglaterra y las Provincias Unidas, o sea, los Países Bajos. Quieren extender la revolución por toda Europa. Ya están on fire. Pero para sostener tanta guerra necesitan soldados. Con los voluntarios no hay suficiente, así que imponen una leva obligatoria. Y esto será la gota que colma el vaso en la región de la Vendée. Este es un tema bastante desconocido. La Vendée se rebela contra la revolución y se levantarán en armas. Como dijimos antes, la sociedad vandeana era bastante conservadora y fervientemente religiosa. Cada paso que daba el gobierno revolucionario era un golpe a su mentalidad. Primero fue el tema de los curas refractarios, que cada vez estaban más acorralados. Estos curas eran los sacerdotes de sus pequeñas comunidades rurales, que estaban siendo perseguidos por unos tipos de París que poco tenían que ver con ellos. Otro tema era que la revolución era un caos. Y lo mismo pensaban, oye, pues igual con el rey tampoco vivíamos tan mal. Y el último ya fue el de la leva. Los vandeanos no iban a luchar por una revolución en la que ya no creían, y encima pisoteaba sus tradiciones. Ganar esta guerra le costaría 3 largos años al gobierno revolucionario.
Hubo un gran salvajismo por las dos partes. Murieron entre 150.000 y 200.000 personas, gran parte de ellos civiles. Hay historiadores que hablan del primer genocidio de la Edad Moderna. Bueno, pues Francia tiene enemigos internos y externos. La verdad es que fue un milagro que la revolución pudiera salir adelante. Los jacobinos dan un golpe de estado debido a la mala situación y se hacen con la convención apartando a los girondinos del poder. Aquí ya entra en escena quizás el trío más famoso de la revolución: Robespierre, Danton, Marat. Robespierre era un líder jacobino, mientras Danton y Marat pertenecían a los cordeleros. Haciendo una analogía, los jacobinos serían la izquierda y los cordeleros la extrema izquierda. Todo esto entre muchas comillas. Los jacobinos convocarán elecciones en las cuales se utilizará por primera vez en la historia el sufragio universal, el masculino. El voto femenino aún tardará más de un siglo en llegar. Los jacobinos ya están en el poder y ahora ya empezará lo más loco. En octubre del 93 juzgan a María Antonieta acusándole de todo lo que podían. Incluso la acusaron de incesto, algo de lo que ella se defenderá y encontrará la simpatía de las mujeres de la sala, porque era una acusación ridícula. Al día siguiente la ejecutarán. Se creará el Comité de Salvación Pública, un órgano dirigido a depurar a los contrarrevolucionarios. Va a comenzar la época más negra de toda esta historia, el terror. Robespierre y Danton desde el Comité de Salvación Pública y Marat desde el periódico que dirigía empezaron a denunciar a girondinos, a monárquicos, a sacerdotes, a republicanos moderados e irán desfilando por la guillotina. Cualquier comentario que no fuera lo suficientemente revolucionario podía acarrear una sentencia de muerte. No se podía ni usar el usted, solo se podía decir ciudadano. Esto era por ley. Imaginad la psicosis que había en la calle. Incluso mejoraron el eslogan del principio revolucionario: libertad, igualdad y fraternidad o muerte. A la vez pasan más cosas. Se descristianiza el Estado y se inventan una religión nueva, la del Ser Supremo. Hasta Notre Dame pasa a ser una iglesia de este culto. Cambiarán el calendario. Las semanas ya no tienen 7 días, ahora son de 10. Esto se hizo para que la gente no supiera cuándo era domingo y no poder celebrar misa. Cambiaron los nombres de los meses y todos tendrán 30 días. Ahora tenían nombres relacionados con la naturaleza de las cosechas: brumario, termidor, fructidor. 1792 pasará a ser el año 1. Después de unos meses, las guerras empiezan a estar controladas. Hay jacobinos y sansculots que creen que ya se puede parar el gran terror. Craso error. Para Robespierre y sus acólitos estas ideas son contrarrevolucionarias. Ellos también pasarán por la guillotina. Uno de ellos fue Danton. Marat murió antes asesinado en su casa mientras se daba un baño medicinal, debido a una enfermedad que contrajo cuando vivía en las alcantarillas de París. Lo asesinó una girondina que entró con la excusa de traer una lista de traidores para guillotinarlos. Hay un cuadro de Jacques-Louis David que representa la escena. También fue guillotinada. Marat se convertirá en un santo de esta nueva religión. Ya estamos en julio de 1794. A Robespierre se le ha ido de las manos. Los diputados de la convención temen que saquen nuevas listas de sospechosos, y cuando Robespierre va a dar un discurso, no le permiten hablar. Lo interrumpen constantemente, lo acusan de traidor, y entonces lo detienen junto a sus colaboradores. Pero Robespierre consigue escapar a la Comuna de París. Una vez allí, lo apresarán. Y aquí viene un poco de controversia. Hay fuentes que dicen que se intenta suicidar con un disparo en la boca, y otras que le dispara un guardia. El caso es que a la mañana siguiente será guillotinado con la mandíbula destrozada sin poder pronunciar ni una palabra. En estos meses del terror se ejecutaron a 40.000 personas en toda Francia. De ellas, 10.000 solo en París. La venganza se produjo en los meses siguientes. Miles de jacobinos morirán asesinados en lo que se conoció posteriormente como el Terror Blanco. Ahora viene una época de relativa calma comparado de donde veníamos. Eliminarán la convención y se formará el directorio, donde 5 diputados serán elegidos como directores. Habrá muchos problemas en el terreno político y una sucesión de gobiernos, con golpe de estados incluidos, pero en el terreno militar la cosa va viendo en popa. Se ha invadido el norte de Italia. Se han aventurado en una campaña en Egipto para cortar los suministros que le llegan a Inglaterra. Y será en noviembre de 1799 cuando el Consejo de Ancianos, un órgano de nueva creación, convoca al general que comandaba la expedición de Egipto,
porque temen una rebelión jacobina. Pero para su sorpresa este general los retiene apoyados por el ejército y los obliga a que lo nombren cónsul. Esta acción se conocerá como el golpe del 18 de Brumario y este general se llama Napoleón Bonaparte. En Twitter, @melcaniano, con K. C'est fini. Espero que os haya quedado claro el tema de las diferentes asambleas, porque yo os tengo que reconocer que los apuntes que tenía que mirarlos una y otra vez. Me hacía un lío con los nombres. Una cosa que quiero explicar es el tema de la guillotina. Ahora nos puede parecer una salvajada, pero en el siglo XVIII era la muerte más rápida que existía y la que menos hacía sufrir al reo. Un ahorcamiento podía salir mal, un verdugo con un hacha puede fallar, la guillotina en un segundo estabas listo. Y además de democratizar las sentencias. Solo la nobleza tenía derecho a que le cortaran la cabeza. A la plebe la torturaban y había 1000 maneras de ejecutarlos. Y ninguna de ellas era rápida. Por cierto, el último decapitado por guillotina fue en 1977. Y volviendo al tema, qué poco valía la vida y con qué alegría se mataba la gente. Es increíble cómo una revolución de lo más loable sus intenciones degenera en una espiral de violencia y muerte. En cuanto al aspecto audiovisual, no creáis que hay gran cosa. Podéis encontrar algún documental, pero películas muy pocas para lo importante que ha sido. Pero buceando por YouTube encontré un canal que es una joya. Y también toca este asunto. Es de un profesor de historia argentino. Se llama Pablo Borda. Échale un vistazo. Bueno, que me enrollo demasiado. Quiero agradecer los comentarios que me ha dejado Biel, Jos, VMAX, Magic, el podcast de Charla frente a la chimenea y los likes de toda la gente. Si es la primera vez que me escuchas, suscríbete y dale me gusta. A ver si hacemos crecer un poco el podcast. Podéis encontrarme en iVoox, Spotify, YouTube y en algún sitio más. Hasta la próxima, un abrazo y a cuidarse. Recordad, soy Tony de Melk.